meditar. Vamos a levantar nuestra Biblia con la mano derecha, si es posible. Esta es mi Biblia, es lámpara a mis pies y lumbrera mi camino. Escucharles mi placer, obedecerles mi deseo. Me enseña a ser sal y sabor en todos mis actos, reflejando que soy un joven cristiano revolucionario de este mundo. Amén. Pues saben, hoy estamos iniciando una nueva serie. ¿Alguien sabe cómo se llama? Hábitos emocionalmente sanos. Así que es por una buena costumbre iniciar con una introducción de esta serie. La serie se llama Hábitos emocionalmente sanos. Hábitos emocionalmente sanos. Vamos a hacer un ejercicio rápido y pido a los consejeros que me ayuden con los micros aquí adelante. Un ejercicio rápido. Hábitos emocionalmente sanos. ¿Quién me dice qué es hábitos? Cosas que haces generalmente. Sí, cosas que son muy frecuentes. Hábitos. Otra definición de hábitos. Raúl. Actividades que se realizan metódicamente. Eso está más completo, ¿verdad? Actividades que se realizan metódicamente. Para el caso es lo mismo, pero está bien, se repiten. Hábitos. Emocionalmente, emociones. ¿Alguien sabe qué son las emociones? Nadie sabe lo que es emociones. No se hagan, si son bien románticos, ¿no? Las emociones, pues es algo que tú sientes, como pues, felicidad, tristeza, enojo. Entonces, es algo como que, pues sí, que tú sientes y que no lo controles. Es como, pues sí, algo que ya tienes, no es emociones. Perfectamente. Bien contestado, el secundario. Muy bien, Al lado de la directora tenía que decir, quedar bien, muy bien. Citlali, emociones. Sentimiento o percepción de los elementos y relaciones de la realidad o la imaginación que se expresa físicamente mediante alguna función fisiológica como reacciones faciales o pulso cardíaco. El tuyo está mejor, ¿no? Fisiológico está bien, parecido, pero dice Manuel que está mejor la de él. Perfecto. Muy bien, tiene algo que ver. Y sanos, ¿qué es sano? ¿Qué es sano? Esa está más fácil, ¿no? Esa yo creo que varios podrían decirnos, sano. Citlali otra vez y luego Dana. Algo que es bueno para el ser humano. Algo que es bueno para el ser humano, sano. Muy bien, Dana. Algo que te hace bien. Algo que te hace bien, perfecto. Sí, Gael, ¿quieres hablar? Adelante, no te quedes con la definición. Habla con libertad, libremente. Un aplauso para Gael. Adelante. Sano. Sí, es cuando una persona está bien de salud. Es cuando una persona está bien de salud. O es algo bueno para tu cuerpo o para tu... No sé, para ¿Es algo bueno para tu cuerpo? Perfecto, muy bien. Si pudiéramos unir las tres cosas, ¿qué significaría hábitos emocionalmente sanos? Un profesionista, Dave. Hábitos emocionalmente sanos, en resumen, ¿cómo definirías esta frase con esta serie de comentarios? Como actividades rutinarias que generan un bienestar a tu alma o espíritu. Bien. Valió la pena el esfuerzo universitario. Un aplauso para Dave. Así es, vamos a aprender durante esta serie cómo reaccionar correctamente ante diferentes situaciones. E iremos de lo más sencillo a lo más complicado. Y vamos a tomar como base la historia de un personaje bíblico que en realidad es un libro del Antiguo Testamento. Un personaje que es muy conocido por una historia muy famosa y al mismo tiempo es un personaje que no ha sido analizado o ha sido analizado en realidad en un contexto más profundo. Se trata del libro de Jonás. Del libro de Jonás. Pero para esto vamos a aprovechar que los secundarios vienen hoy con mucha energía y quiero 2 voluntarios, 3 si acaso, 3 voluntarios que no les dé pena nada y esto nos va a ayudar a entender un poquito lo que es el primer capítulo de este libro, en donde basaremos únicamente en los 3 primeros versos de nuestra charla del día de hoy, de esta tarde, para dividirnos por grupos después de esto. ¿Ok? Bien, la indicación es que este grupo de jóvenes van a describirnos en una actuación el primer capítulo del libro de Jonás.
Adelante, jóvenes. Jonás, levántate y ve a Nínive, y adviérteles porque esa ciudad ha pecado en contra mía. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová de Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero a su vez Jehová levantó un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios. Y echaron al mar los enseres que había en la nave, para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y aclama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no perseveremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suerte para que sepamos por cuál causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él solo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él les respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron porque el mar se iba embravecido más y más contra ellos. Entonces aclamaron a Jehová y le dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se quietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez para tragarse a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Un aplauso para ellos. Se dedicarán a todo menos a la actuación. Muy bien, gracias a Dios por su valentía, jóvenes. Pasen a sus lugares. Muy bien, la historia de Jonás es una historia conocida. Vimos la representación teatral de esta historia. Sin embargo, ya un poco entrando en materia, los primeros 3 versículos de este libro dicen así: la palabra del Señor vino sobre Jonás, hijo de Amitai. Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Jonás se fue, pero en dirección a Tarsis para oír del Señor. Bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad, huyendo así del Señor. Jonás, capítulo 1, de los versos 1 al 3. Señor, bendícenos en esta hora, Padre. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bien, preparo los micrófonos. Dame un dato acerca de Jonás. Ya te recordamos la historia de lo que pasó en el capítulo 1 y leí los 3 primeros versículos. ¿Qué sabes de Jonás? ¿Se lo tragó una ballena? Buen dato. Ahí. No era una ballena. ¿Qué más sabes? Que se quiso esconder de Dios. Se quiso esconder de Dios. ¿Qué más? ¿Qué más sabes de Jonás? Allá atrás, los que están allá. ¿Qué más sabes de Jonás? ¿Qué más? A ver, ¿quién dijo Nínive? Nada más que dice Nínive. Perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Nada más? Bueno, miren. Les voy a dar algunos datos introductorios para saber qué es lo que vamos a estudiar. El significado del nombre de Jonás significa paloma. Amitai era una expresión hebrea para describir describir la verdad o un relator de la verdad. ¿Cuál era el trabajo de Jonás? Era un profeta, entonces él lo que hacía era declarar la verdad. ¿Saben dónde está Nínive actualmente? ¿Dónde? Es Irak, hoy sería Irak. Jonás vivió en el tiempo del rey Jeroboam II. Él hizo una predicción, una profecía
acerca de las fronteras de Israel que se iban a engrandecer con el reinado del rey Joroboam II. Esto se cumplió perfectamente y el nombre de Jonás se describe en Segunda de Reyes, capítulo 14, verso 25. Jonás fue uno de los 4 profetas que mencionó el Señor Jesús en los evangelios. ¿Quiénes fueron los otros 3? Elías. Elías. ¿Quién más? ¿Alguien dijo Isaías? Isaías. ¿Y el otro? ¿No? Eliseo. El Señor Jesús mencionó a los profetas Jonás, Elías, Eliseo e Isaías. ¿Se acuerdan cuando dijo de Jonás que vendrían los habitantes de Nínive para quejarse de los incrédulos en el tiempo de Jesús? Jesús mencionó a estos 3 profetas. Ahora, también Jonás es contemporáneo del profeta Oseas y Amós. Son contemporáneos, es decir, fueron cercanos a ese tiempo en los que Israel era bastante rebelde. Israel era muy rebelde. Bueno, lo iremos viendo así en un momentito más. El personaje más importante de esta historia, ¿quién es? ¿Quién? Dios. Es Dios, no es Jonás, no es el gran pez. Es Dios el personaje principal y entre comillas, Jonás es un antetipo de Cristo. Otro dato importante es que era un gran pez. Llámale ballena, cachalote, tiburón ballena, no importa lo que sea, es un gran pez. Algunos historiadores han confirmado que esta es una historia real y que otros escritores ficticios han tomado la idea para escribir diferentes textos muy antiguos que hacen referencia a un gran pez y a esta historia de Jonás. Pero está 100% confirmado, igual que la Biblia, que es una historia real y verídica. Ahora, ¿alguien sabe cuál fue el mensaje que predicó Jonás? No se van a morir, no. ¿Dios los destruirá? Dios destruirá esta ciudad en 40 días. Ok, pero el mensaje que él predicó acerca de Dios fue, ¿quién allí? Sarah Jane, correcto, el arrepentimiento. ¿Qué predicaba Jesús cuando mencionaba a estos 4 profetas? Arrepiéntanse de sus pecados. Y por último, ¿qué sabes de Nínive? Aparte de que se escucha bien, Nínive. ¿Qué sabes de Nínive? Sí, Josué. Una ciudad con malos actos. Correcto. Fíjense, los secundarios me emociona, ¿eh? Nínive era una ciudad contemporánea de una magnitud o de una dimensión casi como Babilonia. De hecho, Nínive era una ciudad con mucha tecnología, estaba amurallada 2 veces, es decir, el primer diámetro bardeado, había una distancia y luego otro diámetro. Nínive era una ciudad que para su momento había sido muy antigua porque fue fundada por un personaje bíblico que se llama Nimrod, que fue un cazador que se menciona en Génesis. Hasta ahí la cosa está sencilla, pero ¿sabes? Nínive representa para nuestro contexto los matacristianos. Tenían la fama de que eran terribles con los profetas, tenían la fama de que eran bien malvados, muy paganos y sobre todo, cuidado con quien fuera a ese lugar porque podía costarte la vida. Así que Nínive representa una ciudad con un riesgo para quien iría a ese lugar. Y aparte de todo, Nínive no era una ciudad bíblica. Bueno, bíblica porque era el contexto bíblico de ese entonces, pero era una ciudad pagana. Era una ciudad gentil. Ningún judío iría a Nínive, y mucho menos a decir el mensaje que Dios le había pedido a Jonás que dijera. ¿Cuál era el mensaje? Más fuerte. Nínive será destruida. Ahora, quiero entrar ya en materia para que vayamos a los grupos y estemos allí, pero el primer hábito sano que vamos a aprender es la responsabilidad. La responsabilidad. ¿Sabes qué es ser responsable?
Una definición de la responsabilidad dice así: ser capaz de responder o corresponder con otro. La responsabilidad también podría ser cumplir nuestros compromisos concretos. La responsabilidad tiene características de reparar un error, compromiso o una obligación moral. Y la responsabilidad es tomar decisiones y asumir sus consecuencias. A primera vista, la enseñanza básica del libro de Jonás, de este primer capítulo, ¿cuál es? La enseñanza básica, simple. ¿Quién dijo obediencia? Y los dos hacen así, ¿no? Están perfectamente bien. Obediencia, Gabriel y Mateo, es perfectamente bien. Lo que acabaron de leer estos jóvenes es: levántate y ve a Nínive. ¿Y lo que hizo Jonás fue ir corriendo a Nínive? No, fue al lugar contrario donde le había dicho el Señor Jesús. La enseñanza básica es la obediencia, pero hoy nos vamos a enfocar en la responsabilidad y entraremos a aprender un hábito muy importante. Regresaremos aquí para tal vez comentar algunas de las conclusiones a las que llegamos, pero es momento de dividirnos por grupos. Así que vamos a orar para dividirnos por grupos. Señor, te pedimos que nos hables a cada uno según la necesidad que tengamos. Bendícenos, Padre, que podamos aprender de tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a conversar un poco, y esta serie es diferente a las demás. Estudiaremos la palabra del Señor, pero será más una charla, será más un comentario, y hoy un poco diferente porque están dos grupos, los grandes y los no tan chicos, pero no tan pequeños, ¿no? Los chicos y los grandototes, ¿no? Aunque son mayoría. Fíjense que estaba viendo hoy un dato interesante la otra vez que revisaba yo el reporte de asistencia a las gráficas y todo esto. Cuando eres un secundario, no sé si se debe a que te traen tus papás, pero eres un fiel asistente a la iglesia. Cuando eres prepo, continúa ese entusiasmo, un poco, digamos que animado por tus padres también. Y cuando eres universitario, pues ya te mueves un poco solo, pero continúa ese interés por las cosas del Señor. Pero va disminuyendo, prepos, universitarios. Y el tema es que cuando ya eres más grande, empiezas a bajar drásticamente. Tal vez se debe a las actividades del día, ¿verdad? Tal vez tienes una agenda muy saturada y eso te limita un poco de tiempo. Pero doy gracias al Señor porque están ustedes aquí. Bien, vamos a hacerlo un poco muy dinámico esto. Miren, iniciamos la introducción con algunos datos interesantes acerca del libro de Jonás. Pero el hábito que vamos a comentar hoy seguramente es uno que tú ya conoces y se llama la responsabilidad. Yo leí algunas definiciones de la responsabilidad, pero vamos a entrar en materia con esta enseñanza. La primera enseñanza de esta tarde sería: la responsabilidad es ser un discípulo. La responsabilidad es ser un discípulo. Déjame decirte algo. Ya tenemos, ¿ellos tienen el estudio? Bien, por favor, un profesionista que dé lectura al primer párrafo. 1. La responsabilidad es ser un discípulo. La historia de Jonás es una gran lección para la vida de los jóvenes. A primera vista podemos identificar que la enseñanza básica es la obediencia. Durante las últimas series hemos hablado de lo importante que es obedecer a Dios. Sin duda, es uno de los valores fundamentales como jóvenes cristianos. En esta nueva serie que estamos iniciando, vamos a reflexionar en las reacciones que tenemos ante diversas situaciones y la forma en que nuestras emociones nos hacen actuar. Sé que tú, joven amado, eres un frecuente asistente a la Iglesia Bautista Oreb y a la Magna. Sabes que orar, leer la Biblia, congregarse, diezmar, vida devocional, son tareas básicas en la vida cristiana, y si eres nuevo, por favor, siéntete bienvenido y acompáñanos. Ahora debemos ser claros en algo: el conocimiento que hemos adquirido hasta este momento no sirve de nada si no lo aplicamos diariamente. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Segunda de Pedro. Hasta ahí, segunda de Pedro 1:3. Las emociones. Coméntame, comparte con nosotros. Generalmente, cuando estamos enfrente de una decisión,
de algo que no estábamos preparados, ¿cómo reaccionamos? Algo sorpresivo, algo en lo que pues no estábamos listos. ¿Qué es lo primero que pensamos? ¿Cómo te sientes al tener que decidir algo para lo que no estabas listo? Tener que enfrentar algo que no sabías cómo. ¿Cómo te sientes? Más fuerte. Retirada, compañeros. Retirada, compañeros. Muy bien. ¿Qué más? ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes bien? ¿Eres perfectamente sabio en lo que vas a hacer? ¿Dominas la situación? Angie. Pues con un poco de miedo, porque no sabes si lo vas a poder hacer o no. Exacto, da miedo, ¿no? Una de las reacciones más frecuentes es que como que empiezas a sudar frío, ¿no? Empiezas a temblar. En algunos casos del corazón sientes que se te va a salir porque tienes que tomar una decisión para la cual no estabas preparado. Y es cuando pues empiezan las emociones a todo lo que da. ¿Qué más? ¿Cómo te sientes? ¿Miedo? ¿Quieres echar marcha atrás? Dices, no, mejor mañana. ¿Prolongas tal vez? ¿Qué causan las emociones? ¿Qué reacciones te causan? Dice la Biblia en el pasaje que leyó Ricardo, como todas las cosas que permanecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por el conocimiento. Todos sabemos que orar, leer la Biblia, asistir a la iglesia, tener vida devocional, son disciplinas básicas. Disciplinas básicas. ¿Cuántos nuevos hay aquí? Creo que todos somos. Una nueva. Bienvenida. La gran mayoría, ¿cuál es su nombre, hija? Betsy. Bienvenida, Betsy. Pero la mayoría sabemos entonces que las disciplinas básicas son y congregarse, son disciplinas básicas. En este estudio vamos a ir un poco más a fondo, porque fíjense que mientras yo estaba preparando el estudio de esta tarde, pues me topé con dos palabras muy interesantes, precisamente que están descritas en este pasaje que acabamos de leer de Segunda de Pedro. No me gusta mucho así como que hablar mucho de palabras griegas, hebreas y todo eso, pero miren, conocimiento, si lo ven ahí en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3, el conocimiento. Hay dos tipos de conocimiento. El primero se le llama genosis. Genosis quiere decir aquel conocimiento que tú aprendes o que yo aprendo a través de la academia. La palabra conocimiento, según el griego, puede dividirse en estas dos palabras y una de ellas es genosis. Profesionistas, los que han concluido o han estado en una carrera universitaria, ¿cuánto conocimiento acumulas cuando estás en la universidad? ¿Tienes que leer mucho? Díganle a los prepos cuánto tienes que leer cuando estás en la universidad. ¿Cuánto? Harto, hermano. ¿Cuántos ejercicios de matemáticas tienes que resolver cuando eres profesionista? A menos que seas actor, no resuelves ninguno, ¿no? Pero si no eres actor y te vas a dedicar a la administración, matemáticas. Si eres médico y no vas a ser matemático, pero eres médico, ¿qué crees? Matemáticas. Si eres músico, matemáticas. O sea, ¿cuántos compases? Claro que sí, todo es matemáticas. Tienes que estudiar mucho, pero al final de ese camino tienes la posibilidad de tomar buenas decisiones. Eso si no hiciste trampa en los exámenes, si no te burlaste del resultado del maestro, si no copiaste. Pero al final lo que logras es tener un conocimiento que se llama genosis. Eres un erudito. ¿Cuántos eruditos hay aquí? Dave, excelente. ¿Cuántos se graduaron con honores de la universidad? Sí hay, el hermano Rolando. ¿Habla varios idiomas usted, hermano Rolando? Sí, díganos cuáles habla. No, un poco de portugués, japonés, español y inglés. Genosis. Amazon. Me pegaron esa palabra. Joel, teatralmente obtienes un conocimiento.
no te paras a hacer impro, obtienes un conocimiento basado seguramente en las emociones del ser humano. De hecho, el teatro tiene el icono o el avatar de dos caras. ¿Cuál es la primera? ¿Y cuál es la otra? Bueno, son en el estilo clásico griego son comedia y tragedia. La cara feliz y la cara triste, pues. En pocas palabras, pero al final es un conocimiento que adquieres, hagas lo que hagas. El otro conocimiento se llama epiglotis o epiglotis. Es un conocimiento que describe la palabra griega, pero este conocimiento es un conocimiento basado en la observación y en la cercanía. Déjenme hacer un ejercicio, acompáñenme. ¿Cuál es el postre favorito de María? No se pongan nerviosos los demás. Escuchen. ¿Cuál es el postre favorito de María? Fresas con chocolate. ¿La respuesta es correcta? Un aplauso para ellos. Otra víctima. Hermano Rolando. ¿Cuál es la película favorita? ¿Un redoble? Denme un redoble. De la hermana Cristina. Bueno, tiene varias, pero... Juicio y qué, ¿cómo es esa? Ya le sopló, diga una. Orgullo y paciencia. Orgullo y paciencia. Esa es su favorita. Muy bien. Orgullo y prejuicio. Sí sabe la respuesta, nada más que se pone nervioso por las emociones. Sientes que quieres echarte para atrás, te da miedo, empiezas a sudar frío. Muy bien. ¿Se entiende de lo que hablamos? Todos ahora sí atentos porque les voy a preguntar, ¿verdad? Bueno, esta palabra quiere decir el conocimiento que adquieres de la cercanía, de la experiencia. No hay forma de entender las emociones. No hay forma de cambiarlas. Me da miedo el agua. Le temo a las alturas. No quiero quedarme solo. Reprobé el examen. Me despidieron de mi trabajo. De lo que habla el apóstol Pedro aquí, si lo vuelven a leer conmigo, jóvenes, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. El conocimiento que adquieres, si no lo aplicas, no sirve de nada. El mayor de los conocimientos se logra conociendo a Cristo, el Señor. Y ese conocimiento no va a ser basado en saber muchos datos bíblicos. De hecho, hay ateos que saben mucho de Biblia, hay filósofos que saben mucho de Biblia, pero no son cristianos. El conocimiento más elevado es conocer al Señor Jesús. Y cuando conocemos al Señor Jesús, Él tiene el poder para transformar cualquier temor, cualquier emoción y hacerlo un hábito emocionalmente sano. ¿Por qué les explico esto? Porque hay dos formas de acercarse a esta serie. El conocimiento académico, de erudición, de conocer datos bíblicos, o darme la oportunidad de conocer al Maestro Jesús de manera cercana, como lo estamos haciendo ahora. Adelante, sigamos la lectura, Ricardo. Esta serie tiene la característica de ser muy práctica. Será un desafío para los jóvenes, consejeros. En resumen, reflexionaremos en cómo desarrollar buenos hábitos emocionalmente sanos que harán que nuestra vida se desarrolle de manera sana. Solo Jesús puede ayudarnos a tener hábitos sanos cuando hablamos de nuestras emociones. Y eso se logra a través de su evangelio, de ser un discípulo. Y sin que nosotros hubiéramos hecho nada bueno, por pura misericordia nos salvó lavándonos y regenerándonos y dándonos nueva vida por el Espíritu Santo. Tito 3:5. Ahí está, una clave. Fíjense bien. Nosotros, sin haber hecho nada bueno, por pura misericordia del Señor, es decir, por pura gracia, el Señor nos salvó
lavándonos y regenerándonos y dándonos nueva vida por el Espíritu Santo. ¿Qué hace cuando conoces al Señor Jesús? Ahí está, 3 cosas ocurren. ¿Qué hace? ¿Qué ocurre en nosotros? Nos salva, nos regenera y nos da una nueva vida. ¿Hasta ahí vamos? Dices, esto está bien fácil, yo quiero conocer al Señor de manera epiglotis. Y aparte reconozco que el Señor me salvó, me da una nueva vida, me regenera. ¿Hasta ahí estamos? ¿Sí? Vamos entonces a ponerle un grado de complejidad al asunto y vamos a dejar que únicamente la enseñanza básica de la obediencia que hemos aprendido con el libro de Jonás nos hable acerca del valor, del hábito, de la responsabilidad. Dice, adelante. Este relato inicia con una descripción de la situación. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, Jonás, 1:1, Jonás... Ahí. Vayan preparando el micrófono de otra joven, cuando yo diga el que sigue, que ya esté listo para hablar. Adelante. Jonás era un profeta y tenía el trabajo de comunicar el mensaje de Dios a los hombres. Ese era su trabajo. Vamos a detenernos un poco para reflexionar en la siguiente pregunta y compartir entre nosotros. Muy bien. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo... ¿Cuál era el trabajo de Jonás? Lo dije al principio de la serie. Era un profeta. ¿Cuál era el trabajo de un profeta? ¿Cómo? Predicar la palabra de Dios. ¿Algo más? A veces eran consejeros de reyes. A veces eran consejeros de reyes. Era un trabajo que estaba perfectamente delimitado. Jóvenes profesionistas, ¿los trabajos que realizan ustedes están perfectamente delimitados? ¿Sabes qué tienes que hacer? ¿Sabes a qué horas tienes que entrar al trabajar? ¿Sabes qué es lo que tienes que alcanzar al final? Jóvenes preparatorianos que están aquí con nosotros, ustedes no trabajan, la gran mayoría, hay algunos que sí trabajan. Cuando estás estudiando el primer semestre o el segundo semestre, ¿sabes los temas que tienes que estudiar? ¿Sí? ¿Sabes las fechas de los exámenes? ¿Sí? ¿O es un mundo desconocido y tú entras a tu trabajo o escuela sin saber qué va a ocurrir? Te encomiendas al Señor y entonces entras a ver qué sale, ¿no? A ver qué ocurre. El trabajo de profeta estaba perfectamente bien delimitado. Para abrir el diálogo entre nosotros, me gustaría escuchar a algunos de ustedes. Describe a qué te dedicas en este momento. ¿A qué te dedicas? No nos digas, soy doctor, opero a corazón abierto. No nos digas, soy mecánico, músico, estudiante, etcétera. Dinos qué haces. Puedes usar, sí, soy músico, pero ¿qué haces? ¿Tocas el güiro? No sé. ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Joven, profesionista o preparatoriano? ¿A qué te dedicas? Descríbenos. Yo me dedico a atraer el talento que encuentro en la calle para que vengan a vender seguros. Recursos humanos. Sí. Selección o reclutamiento. Exacto. Eso es lo que haces. También. Perfecto. ¿Alguien más? Descríbanos. ¿Alguien más? ¿Nadie hace nada en su vida? ¿No haces nada en tu vida? Ale. Ayudo a las personas a mejorar su calidad de vida. Ayudo a las personas a mejorar su calidad de vida haciendo Fisioterapia. Fisioterapia. Perfecto, muy bien. ¿Alguien más? 2 jóvenes que hacen algo en su tiempo. ¿Alguien más? ¿A qué te dedicas? Se vale decir, no hago nada en la vida. No hago nada. De lunes a viernes solo estoy en mi casa viendo Netflix, en Amazon. ¿A qué te dedicas? Se vale decir, no tengas temor. Nadie te está viendo, nada más el pastor principal de la iglesia está conectado. ¿A qué te dedicas? ¿Los demás? A ver, Michelle Rosales, ¿a qué te dedicas? A estudiar Muy bien. ¿Qué estudias, hija? en la escuela. En la escuela, perfecto. Está bien, a eso se dedica, está bien. A ver, Joel, que levantó la mano. Bueno, ya que nadie más quería. Bueno, yo me dedico a inspirar a otros a través de la verdad. Me dedico a hacer las cosas con verdad y darles a otros razones para
ser felices o para reconsiderar sus conductas. Perfecto, a través de una profesión que se llama actuación. Actuación. Todo lo que hacemos y a lo que nos dedicamos se puede describir. De hecho, sería bastante bueno que cuando alguien te pregunte quién eres, no dijéramos, soy mecánico. No porque no sea bueno ser mecánico. Lo que acabamos de escuchar es una descripción de lo que tú haces, a lo que te dedicas. Seguramente ya estás trabajando en la función que el Señor te llamó a ejecutar, o estás preparándote para hacer algo. Ahora, ¿qué tiene que ver con esto? Jonás era un profeta. Si seguimos leyendo el texto, dice así. ¿Alguien que lo lea? Adelante. En el caso de Jonás, parece que la instrucción le tomó por sorpresa, un día típico y casual en la vida del profeta. La Biblia describe la instrucción para Jonás. Levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Jonás 1:2. Hasta ahí. Un día típico. ¿Estás ayudando a alguna persona con fisioterapia? ¿Estás haciendo alguna entrevista? ¿Estás preparándote para un ensayo? ¿Estás estudiando? O lo que te dediques. Y de pronto, tomas tu teléfono celular, que yo no sé dónde quedó el mío. Tomas tu teléfono celular y de pronto miras un mensaje que dice: levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. ¿Qué haces? ¿Nada? Imagínate lo que sigue leyendo Mariam, por favor. La notificación de Dios no daba cabida a duda alguna. Una instrucción muy simple: levántate y ve. No tenemos mucha información de lo que Jonás estaba haciendo en el momento que recibió la orden, pero una cosa es segura: tenía que alistarse en el momento y salir de viaje. No podía decir, claro, Señor, saldré en cuanto me den ganas. O sí, seguro, aguántame un segundo y ya salgo corriendo. Miren, la instrucción que le dio Dios a Jonás, ¿tenía alguna duda? Me refiero, era dudosa, no le entiendo lo que dice, no sé a qué se refiere. ¿Cuál era lo que tenía que hacer Jonás? Levántate, ¿se acuerdan de Manuel tirado ahí en el suelo, su mejor actuación? Nada más tenía que levantarse e ir a Nínive. Era todo lo que tenía que hacer. Le había dicho Dios, es una gran ciudad, proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. No lo hizo. Y aquí es en donde empezamos la materia de los hábitos emocionalmente sanos. Hay una pregunta. ¿Cuál es la prioridad con la que atiendes cualquier instrucción o tarea que te asignan? No me hagan esa pregunta, por favor. A ver, repítela. ¿Cuál es la prioridad con la que atiendes cualquier instrucción o tarea que te asignan? Hace más de 4,000 años le dieron la instrucción a un profeta que sabía cuál era su trabajo, que era un mensaje perfectamente claro, y no lo atendió. En nuestro caso, ¿cuál es la prioridad que tú le pones a las cosas o a las tareas que te asignan? ¿Qué tan importantes son las cosas que te asignan? A ver, si tu mamá te dice ve por las tortillas, ¿qué haces? Voy por las tortillas. Voy corriendo, ¿no? De ahí dice, voy corriendo. ¿No? Se los di nada más muy simplonamente para poner en contexto la pregunta y la respuesta que queremos que nos compartan. ¿Qué prioridad le pones a las cosas? Puede ser en tu familia, en tu carrera, en tu trabajo, en la iglesia. ¿Qué prioridad le pones a las cosas? A lo que te piden tus superiores, tus hermanos, tus brothers, tus carnales, tu banda, tu pandilla, con quien traficas. ¿Qué prioridad le pones a las cosas que te asignan? ¿Alguien? Diga algo a alguien. Sí, Nayeli. ¿Quiere hablar ella y no se escucha? Una prioridad alta. Amazing. Una prioridad alta a todo. ¿Quién más? ¿Dependerá de algo qué tan importante es la tarea para que lo hagas? Sí. Claro. ¿Qué prioridad le pones? ¿Alguien explíquenos algo? ¿Quiere decir entonces que a nadie le dan tareas por hacer?
Nadie tiene que hacer cosas. A ver, Yael, hombre de experiencia en Pues la bueno, administración. yo en lo personal sí me tardo mucho cuando mi papá me da una instrucción. O sea, él tal vez me dice, no sé, yo estoy arriba en mi cuarto y él nada más me dice, Yael, ven, y yo, sí, ahí voy, y me quedo acostado y ya le digo, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy, y me quedo acostado y le digo, ya voy, ya voy, ya voy, y sigo acostado y le digo, ya voy, ya voy, ya voy, hasta que me grite, y ya cuando lo veo con el cinturón, pues ya. Ay, pero es un buen ejemplo, ¿no? A ver, profesionistas, a nivel profesionista, cuando tu superior te pide algo, ¿qué prioridad le asignas a esa instrucción que te pide, a esa tarea? ¿Alguien, profesionistas? Pues yo intento que sea una prioridad alta, aunque un problema que yo personalmente tengo es que a veces no sé distinguir entre lo importante y lo urgente, pero pues intento que sea una de las prioridades. Perfecto. Liz acaba de describir un concepto muy importante que es bíblico, pero que el mundo de la administración, del liderazgo, los grandes conferencistas se han pirateado, y es un concepto que se llama la administración del tiempo. La administración del tiempo, ¿en qué consiste? ¿Alguien sabe en qué consiste? Ella lo dijo. Poner prioridades. Hay cosas que sé que tengo que hacer. No puedo dejar de hacerlo, sé que tengo que hacerlo. Pero hay cosas que tengo que hacer ipso facto. ¿Sí se dice bien ipso facto, hermano Mason? ¿Sí? Sí, creo que sí. Es decir, rápidamente. Hay cosas que pueden esperar, que no es urgente. No va a pasar nada si no las hago, pero tengo que hacerlas. Y hay cosas que no pasa nada si no las hago durante un largo tiempo, pero que al final sí tengo que hacer. ¿Se entiende? ¿Hasta aquí vamos bien? Ahora, con esto, ¿qué prioridad le pones a todas las cosas? Seguramente asignas, y si no, hoy has aprendido algo que es bíblico. Depende de lo que te requieras hacer, debes asignarle la prioridad. Existe un riesgo tremendo en los jóvenes, saturación, y en los adultos también, saturarse por no saber clasificar lo más importante. Hoy no es importante ver el estreno de la película, tienes que estudiar para el examen. ¿Hay que decidir entre una u otra cosa? Sí. ¿Cuál es la prioridad? Ver la película. No, no es cierto. Estudiar. Te vas a casar. Llegó aquel varón que dio ese paso de valentía. ¿Por qué todos miran a Alan? Llegó ese varón o esa mujer. ¿Tienes una fecha para el culto de acción de gracias? ¿Te tienes que preparar o lo postergas? Pues tienes que llegar, ¿no? Imagínate la novia ahí, que tú no llegues. Bueno, ¿a qué voy con todo esto? ¿Cuál es la prioridad con la que atiendes cualquier instrucción o tarea que te asigna? Vamos adelante con la lectura, quien tenga el micrófono. ¿Cuál es la prioridad con la que atiendes cualquier instrucción o tarea que te asignan? Siendo considerados con Jonás, la tarea del Señor fue una tarea como para pensarse dos veces. Ve a Nínive, esperen un segundo. ¿Hablas en serio, Señor? Debió pensar el profeta. Nínive era una poderosa ciudad antigua con tecnología, sangrienta, una ciudad de pecado, una potencia militar de su tiempo, y para elevar la complejidad de la orden, era una ciudad pagana, gentil, mata cristianos. ¿Estás seguro, Señor, que esta es la instrucción? Hasta ahí. La tarea del Señor para Jonás fue una tarea como para pensarse dos veces. ¿Qué me dices? ¿Fue una tarea como para pensarse dos veces? ¿Cómo era Nínive? Según lo que leímos. Peligrosa. ¿Cómo era Nínive? Ponte en los zapatos de Jonás. Él conocía al Señor. Era un profeta, conocía seguramente la historia del pueblo de Israel. ¿Debió pensar dos veces esta tarea? ¿O hubiera sido sencillo hacerla? Mata cristianos. ¿Estás seguro, Señor, que está en la instrucción? ¿Tengo que hacerlo yo? ¿Por qué no mandas a Oseas? Míralo, ahí está. Ahí estamos. ¿Por qué tengo que ser yo, Señor Jesús? Señor, Dios, ¿por qué tengo que ser yo? Señor, Jesús, Señor, Dios, ¿por qué tengo que ser yo? Señor, ¿por qué tengo que ser yo?
¿Era contemporáneo de otros profetas? Sí. ¿Era posible que Dios pudiera llamar a cualquier otro para que hiciera esa tarea? Sí, pero llamó a Jonás. ¿Por qué piensas que Dios le encargó esta tarea a Jonás? ¿Por qué se la encargó a él? Quería trabajar con él. ¿Qué más? Quería trabajar en él. Dice Danny Group. ¿Qué más? Segunda pregunta. Si estuvieras en los pies de Jonás, ¿cómo sería tu reacción? ¿Cómo hubieras reaccionado en los pies de Jonás? ¿Te hubieras echado a correr? Dani dice que igual. ¿Qué más? Miren, sigamos leyendo. ¿Quién tiene el micro? Dani va a leer. Yo no. No, ¿quién iba a leer? Miren, la Biblia describe la reacción estomacal de Jonás. La Biblia describe esta reacción estomacal que dice así. Jonás se levantó, pero para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Jonás 1:3. Podemos decir, lo traicionó la emoción del momento. Se levantó, pero para ir al lado contrario. Tarsis es una provincia que está en España. Una provincia que está en España. Fue para el lado contrario. Un ejemplo sería, si estás aquí en instalaciones base y quieres huir de la presencia del Señor, tienes que irte al metro Indios Verdes. Hasta allá, al lado contrario. No vayas a Tasqueña, donde está el Gran Fórum. Tienes que irte a Indios Verdes, lo más lejos, o sea, al área contrario. Es el equivalente a decir, ¿cómo Jonás se le ocurrió huir de la presencia de Dios e irse a España? No tiene sentido. ¿Te hace sentido huir de la presencia de Dios yendo al metro Indios Verdes? No hace sentido. Es exactamente el equivalente a la acción de Jonás. No tiene ningún sentido. ¿Seguimos leyendo? Esto quiere decir que Jonás tomó las palabras de Dios como una cosa sin importancia. Fue para él como cualquier requerimiento de trabajo que podía olvidar porque no tenía importancia. Algunos comentaristas dicen que Jonás basó su acción pensando que Dios finalmente les daría otra oportunidad. Tarsis estaba en España, el lado opuesto de Nínive. Su acción demostraba el terror, egoísmo, falta de fe o simplemente deslindarse de su responsabilidad de profeta. Vamos a detenernos aquí una vez más para responder las siguientes preguntas. Las preguntas son: si Jonás conocía la historia del pueblo de Israel, escuchó los milagros del Señor, ¿por qué evadió su responsabilidad? ¿Por qué evadió la responsabilidad si él era un profeta? ¿Por qué piensas que evadió el no ir? Finalmente fue, pero su primera reacción fue huir. ¿Por qué hizo eso? Bueno, tenía miedo de, sabía cómo era allí, Sabía cómo reaccionarían. cómo iba a hacer las cosas. Muy bien, ¿qué más? Sí, Joel. Micro. Bueno, algo que el pastor ha predicado en varias ocasiones es que precisamente porque sabía el del poder del Señor, pero odiaba tanto a los gentiles o a los paganos, pues precisamente por eso decía, pues no quiero hacer esto, ¿no? Bueno, eso es lo que el pastor ha predicado en alguna ocasión, ¿no? Así es. Adelante, Dani. También yo pienso que a lo mejor podría ser un reflejo de cómo estaba su relación personal en ese momento con Dios, ¿no? Porque a lo mejor no siempre estamos tan seguros de algunas cosas, pero confiamos en Dios, ¿no? Y pues a lo mejor era un reflejo de cómo estaba él con Dios en ese momento. Algunos comentaristas dicen, Señor, siempre los vas a perdonar, no has destruido al pueblo de Israel, que es bien idólatra, rebelde, y no los has destruido, y ahí los tienes, no vas a hacer eso con Nínive. Otros comentaristas dicen que seguramente Jonás sabía que aquellos se iban a arrepentir, porque conocían también el poder de Dios, y que entonces él pues iban a convertir y a él le iban a dar chicharrón, o sea, lo iban a matar, y dijo, pues mejor no voy. No lo sabemos, pero lo que sí estamos seguros es que la emoción que sintió en el momento lo hizo evadir su responsabilidad. Eso es un hecho. ¿Por qué algunas personas sienten alivio cuando evaden la responsabilidad? ¿Por qué algunas personas se sienten aliviadas cuando evaden la responsabilidad? ¿Por qué? Sí. Adelante. Porque a veces las responsabilidades te hacen salir de lo que estás acostumbrado, te hacen dejar tu lugar para hacer algo diferente. Así es. A veces es muy común, ¿no?
Les iba a decir, ¿cuántos de ustedes tienen niños? Pero no tienen niños. Les iba a decir, ¿cuántos de ustedes fueron niños? Todos, ¿no? Todos. ¿Recuerdan esa típica escena? ¿Alguien tuvo hermanos? Bueno, la típica escena, ¿no? Se rompió algo. Llega la mamá. ¿Verdad, hermanos? Llega la mamá. Él me obligó. Fue él. Yo no fui. Él fue. Mutuamente se están culpando. ¿Por qué siente alivio el ser humano en evadir su responsabilidad? Porque evitan las consecuencias de sus actos, ¿no? De alguna manera, ¿no? Piensan que van a evitar las consecuencias de sus actos, es decir, actúan con una falta de responsabilidad. Lo contrario, ¿qué sería? Irresponsable. Vamos a ponernos sinceros, como siempre lo hemos hecho. ¿Has sentido alivio cuando avientas el chango a otros? Poniéndonos sinceros, que digan, pues vamos a sincerarnos con el jefe de la oficina, con el mero patrón acá de la oficina, o con el maestro, con la directora aquí del coro, no vamos a sincerarnos. Cada vez que tienes que hacer algo y no llegas a tiempo, te inventas cualquier pretexto, ¿te sientes aliviado? ¿Te sientes tranquilo de evadir tu responsabilidad? ¿Sí o no? Bueno, depende, ¿no? De qué se trata, ¿no? O sea, ¿qué tan grave es el asunto? Si las consecuencias a las que me voy a enfrentar son bastante graves, mejor ni voy, mejor ni llego, ni me presento, ¿no? Es clásico, ¿no? Trato de evadir por cualquier medio la circunstancia, la responsabilidad. Jonás lo que hizo fue evadir su responsabilidad. ¿Seguimos leyendo? Jonás actuó de manera contraria a lo que Dios esperaba. Sus actos fueron guiados por su corazón. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Jeremías 17:9. Sin pensar, dejó que el miedo o la falta de actitud no respondiera a su llamado. Incluso pagó su ticket de viaje en un barco fenicio. Pensó que huyó de la presencia de Dios. Le dio la vuelta a su responsabilidad. En nuestro contexto debió ser algo como esto. Había firmado el contrato, se había inscrito en la escuela, dijo que estaría dispuesto a elevar su nivel de compromiso en la iglesia y no se presentó. Había hecho el compromiso con su padre y finalmente se hizo para atrás sin tener presente que cuando Dios da una tarea, siempre dará los medios para cumplirla. Lee nuevamente las cursivas. Sin tener presente que cuando Dios da una tarea, siempre dará los medios para cumplirla. Miren. La forma en que evadió la responsabilidad Jonás fue comprando un ticket en un barco fenicio para irse a Tarsis, a España. Esa fue su gran solución ante la responsabilidad, evadir la responsabilidad que tenía que cumplir. Comprar un ticket, es decir, un boleto para irse en un barco y huir de la presencia del Señor. ¿Cuáles son aquellas cosas que las personas hacen para evadir su responsabilidad? Dame algunos ejemplos. Mentir. ¿Qué más? Dame algunos ejemplos de acciones que hacen o que hacemos los seres humanos para evadir nuestra responsabilidad. Aquí dijeron mentir. Aplazar. ¿Qué más? Procrastinar. ¿Cómo? Procrastinar. Explícanos. Sí, aplazar para mañana o para después lo más posible las cosas. Con tal de no pensar en ellas ni tener que resolverlas. Retardar, perfecto. ¿Qué más? Hacerte a un lado. ¿Cómo? Hacerte a un lado. Hacerte a un lado. Definiciones profesionales. Vamos a ponernos sinceros. Se descompuso el metro. Poner pretextos. Se atravesó una rata en el metro. Por eso se paró el metro, ¿no? Había mucho tráfico. Oye, pues, te estábamos esperando para firmar tu contrato, ¿por qué no llegaste? Te esperamos a las 5 de la tarde para firmar el contrato y no llegaste, ¿qué pasó? Y no pude llegar. Miedo a ser responsable, a tener un trabajo, a afrontar una situación. ¿Qué tal esto? Te inscribimos en la escuela,
tanto que estabas batallando para entrar a esa escuela, ya te inscribimos, tu mamá lavó ajeno todo un año para inscribirte a la escuela, ya estás ahí y de pronto no vas porque no me gusta la escuela. No puede ser. ¿O qué tal esta? Quiero comprometerme en un ministerio de la iglesia, estoy dispuesto a cumplir con el perfil bíblico de la iglesia. Y el día que te convocamos, el día en que tienes que estar presente sin necesidad de convocatoria, no estamos. ¿Por qué? Pues muchos pretextos, ¿verdad? Y es clásico que ocurra, ¿no? Nos comprometemos a algo y por todo esto que acabamos de decir, no llevamos a cabo nuestra responsabilidad. Todo esto me llega a que reflexionemos en esta pregunta que dice quien tenga el micrófono. ¿Por qué la gente no es responsable con sus compromisos? Ese es el meollo de la primera enseñanza. ¿Por qué la gente no es responsable de sus compromisos? Adelante, Arturo. Jóvenes que están allá atrás, acérquense. Desde la perspectiva que yo puedo observar en la gente es que no hacen o no tienen presente a ver otra vez, ¿cómo era la pregunta? ¿Por qué la gente no es responsable con sus compromisos? No le dan la seriedad debida al compromiso que se han echado. O sea, yo llego, sí, la palabra se vuelve barata y no tiene validez el compromiso que uno se echa. Hay falta de madurez. ¿Por qué otras cosas más? Sí, Ricardo. Yo tengo un ejemplo que me pasó precisamente en el CCH, en la prepa. Cuando yo estudiaba filosofía, terminó el semestre y yo había sacado algo así como 8 de calificación. Entonces quería subir mi promedio a 9, 10, algo así. Pero la condición que me puso el profesor fue, si haces el examen y sacas más de 8, te quedas con lo que saques. Pero si sacas menos de 8, te quedas con lo que saques también, ¿no? Yo me acuerdo que mi reacción en ese momento fue como, no, pues no, así que chiste, ¿no? Pero la lección que hubo en ese momento fue, pues es que tienes que arriesgar algo para ganar, tienes que tener una responsabilidad de aceptar las consecuencias de que si quieres más, pero si no te sale así, pues tienes que aceptar lo que tiene que ser, ¿no? Eso es responsabilidad. En un excelente ejemplo, hacerte responsable de las acciones que haces y de sus consecuencias. Eso es ser responsable. Ya me emocioné. Muy bien. Merece un aplauso. Vamos con la segunda enseñanza y vamos a ir muy rápido, porque esta apenas es la introducción de la serie. Esto apenas es. No vas a tener pretexto de decir ya no voy, porque entonces no eres responsable. La responsabilidad es un cambio de actitud. Adelante, Sarah Jane. El no aceptar o tomar nuestra responsabilidad no es un hábito sano. Se trata de un cambio de actitud en nuestros actos. Hoy en día, la gente no se hace responsable de sus actos. Podemos dar un sinnúmero de excusas para justificar el por qué las cosas no ocurren o no las hicimos, o no hemos puesto un remedio al asunto. Sería diferente si todos tomáramos nuestra responsabilidad. Hasta ahí. Un ejemplo muy importante. Voy a confesar algo. No voté en los últimos 20 años. Debo ir a prisión. Cuando tenía 18 años saqué mi credencial para votar, que en ese entonces se llamaba IFE. La usé el primer año, el segundo año, y cuando caducó, no me acuerdo ni cuándo caducó, nunca fui, porque no tenía tiempo, según yo, de ir, porque eran unas filas tan largas para hacer base, para sacar la credencial. Y así fue llevando yo todo el problema. ¿Con qué se identificaba? Con mi pasaporte. Usaba mi pasaporte, dije, no tengo problemas, tengo el pasaporte, y fui postergando la decisión de mi acto cívico de tener una credencial para elegir un gobernante, un presidente. Durante más de 20 años, no,
más de 18 años, bueno, 20, sí. Bueno, mucho tiempo, no la saqué. Y así estaba y todos se sorprendían. Hasta que entendí que estaba yo cometiendo un gran pecado. ¿Por qué? Porque no estaba siendo responsable. Hasta el año pasado que me di tiempo de ir a la oficina. Cuando llegué me dijo la señorita, ¿cómo le ayudamos? Ni aparece en el sistema. Pero sí tengo, no aparece en el sistema. Entonces me mandó que trajera unos documentos que avalaran mi identidad. Y ya se los traje. Y entonces ve mis papeles, ¿no? No, pues sí. Iba, venía. Y yo sí soy yo. No tengo bigote ni nada, pero sí soy yo. Total que sacó la credencial, me estampó mi sello y tengo credencial para votar. Ahora es la INE. No la he usado para votar en ningún lugar porque apenas la saqué. Pero imagínense si todo el mundo fuera y cometiera el mismo error que yo, ¿sería diferente que todo el mundo votara en este país? Seguramente sí. Es un ejemplo muy burdo, pero hay muchas cosas en las que las cosas podrían cambiar si tomáramos todos responsabilidad de nuestros actos. Me adelanté un poquito a la pregunta, ¿puedes compartir algunos ejemplos de falta de responsabilidad? Me adelanté la pregunta para avanzar rápidamente. Hay un caso que me gustaría que comentáramos muy rápido. Adelante, Sarah Jane, lee el caso. Mira, vamos a analizar el siguiente caso. Martín fue llamado a la dirección de trabajo. Le fue asignada una tarea. Le explicaron los detalles de las funciones que debería hacer para cumplir con su trabajo. Pasó el tiempo y cuando se cumplió el plazo de entrega, lo que hizo fue decir que era muy difícil, que no le dio tiempo, se le acabó el dinero y dependía de otros para poder cumplirla. Por eso no hizo nada y se quedó sentado. Su jefe lo despidió. Ah, qué historia tan trágica, ¿no? El jefe lo despidió. La pregunta es... ¿Cómo fue el actuar de Martín? ¿Cómo fue el actuar de Martín? Irresponsable, ¿no? Está fácil. Segunda pregunta. Si tú fueras el superior de Martín, ¿cómo hubiera sido tu actuar? Tú eres el mero jefe, el patrón, el mandamás, el papas fritas de la empresa, de la secundaria, el director del salón. ¿Qué hubieras hecho con Martín? ¿Lo despide? ¿Lo corro? ¿Igual? ¿Le doy chance? ¿Alguien le daría chance a Martín? ¿Tú le darías chance a Martín? ¿Alguien más le daría champú a Martín? ¿Le enseñarías tú? ¿Le darías chance y le enseñarías? Perfecto. Tercer pregunta. ¿Cómo piensas que se sintió Martín ante la situación? Martín se sintió muy contento, se sintió mal, lo despidieron. ¿Cómo se sintió Martín? Se enojó. ¿Quién sabe? ¿Se frustró? O sea, pues creo que hay varias respuestas, ¿no? Porque hay personas que son irresponsables y que cuando ya les dicen, bueno, bye, o sea, no les importa. Es como, pues mejor, o sea, ya no tengo que aguantar a ese ser que me molesta la vida, ¿no? Hay otras reacciones que pueden ser de enojo, creyendo que ellos hicieron bien las cosas y su jefe es nefasto y entonces el jefe está loco, ¿no? Y quizá pueda haber otra donde sí se sienta triste, que esa sería algo positivo y que intente cambiar y que se vuelva una mejor persona. Excelente, un aplauso para Mariam. Y esto es lo mismo, jóvenes prepos. El maestro es bien gacho, me reprobó. Hay que unirnos y amotinarnos en el salón. Chíllenle a sus mamás para que vengan a reclamarle al maestro. Ya están todos los chiquillos alborotando el gallinero. Es exactamente la misma reacción, si trabajas o estudias. Ahora, el Señor Jesús, con esto vamos a terminar. El Señor Jesús contó una historia, una parábola muy importante. Tú has dicho, ¿todo esto qué tiene que ver? Pues estamos aquí para estudiar Biblia. Estamos aquí para ser mejores personas, ser mejores cristianos, ser verdaderos discípulos. Y el Señor contó esta parábola. Sarah Jane. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1,
a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle, pues, el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. El Señor Jesús contó esta historia. Esta fue la historia. Un señor tenía 3 mayordomos, 3 siervos. A uno entregó 5 talentos, a otro entregó 2 talentos y a uno último entregó 1 talento. Se fue de viaje y cuando regresó pidió cuentas. El que le entregó 5, ¿qué dijo? Siervo bueno, aquí están, ¿has sido bueno? Te entrego, mi señor, tus 5 talentos más, otros 5 más. Al segundo le dijo: aquí están tus 2 talentos, te entrego otros. Y al último, ¿qué le dijo? Señor, era tan poquito, sé que eres un señor exigente y tuve miedo. Era muy poquito lo que tenía, lo guardé, lo escondí, pero aquí está, Señor, te lo entrego. Oh, excelentísimo Señor. Siervo malo, quítenle eso, mándenlo a la cárcel, estás despedido. ¿Por qué el Señor contó esta parábola? Leamos lo que escribimos en el estudio. Definitivamente, el siervo que guardó su talento no fue responsable, no hizo nada con su talento, sino prefirió dar una excusa sobre su actuar. Mateo 25, 24 y 25. Hasta culpó a su señor por no haber actuado con responsabilidad. Como lo hemos mencionado, debemos quitar ese mal hábito de estar culpando a otros, de no responsabilizarnos en nuestro trabajo por los resultados, de no responsabilizarnos de nuestra educación, de nuestro crecimiento. Vivimos pensando que podemos siempre ocultarnos o deslindarnos de nuestra responsabilidad. Hasta ahí. Jóvenes, adultos, somos responsables de nuestros actos. No queremos entenderlo y se nos dificulta tomar la iniciativa y la idea de que somos responsables. ¿Te reprobaron en la escuela? Es tu responsabilidad. ¿Te despidieron de tu trabajo? Es tu responsabilidad. ¿Tienes consecuencias en la iglesia? Es tu responsabilidad. Me he encontrado durante varios años con personas que cuando les preguntamos algo, oye, ¿qué pasó con esto? Yo no pude, no me tocaba, no era mi chamba. No, pues es que no pude, no lo logré hacer. ¿Y luego? Pues ponte a trabajar. Algunos se ofenden, algunos se sienten aludidos. No, son los demás, yo estoy bien, la culpa es de los demás, no me valoran. No me valoran. Debemos ser responsables.
Este es un hábito que tenemos que cultivar, ser responsables, la responsabilidad. Última pregunta para terminar. ¿Cómo puede un joven ser responsable en su vida? ¿En la iglesia, en la familia, en la escuela o en el trabajo? ¿Cómo puedes ser responsable? Eres responsable de tu crecimiento espiritual. Eres responsable de tu economía. Eres responsable de tu educación. Tus papás te impulsan, te ayudan, pero tú eres el responsable de eso. Debes tomar tu responsabilidad. Es que nadie me quiere. Nací huérfano. Bueno, no puedes nacer huérfano, ¿no? Bueno, sí se puede, ¿no? Te puedes quedar huérfano. Nadie me echó la mano. Nadie me ayuda. Nadie me solventó. No gané la beca. Tú eres responsable. ¿Cómo puede ser un joven responsable hoy, en el siglo XXI? En su iglesia, en su escuela, en su trabajo, en su familia. ¿Cómo lo puede hacer? Haciendo lo que te toca simplemente. ¿Qué más? ¿Eres responsable? Levanta la mano si eres responsable. Que no te dé pena. Puedes ser responsable, de eso se trata, ser discípulo. De eso se trata, ser un discípulo. ¿Eres cristiano? Amén. Dios te ha salvado, crees en Él. Él te dio salvación y vida eterna, perfecto. El siguiente nivel es que te conviertas en un discípulo que sea capaz de atender sus tareas, las responsabilidades que le asignan, las responsabilidades a las que les llama el Señor. Levántate y ve a Nínive, y que no se eche a correr y se vaya a España, que haga algo. No podemos evadir nuestra responsabilidad, no tiene nada que ver con el área, momento, complejidad de esta, es decir, las circunstancias. Una persona que ha sido transformada por Cristo no debería existir en su comportamiento el evadir sus responsabilidades, y mucho menos con respuestas cargadas de pretextos. Es que no me lo entregaron a tiempo, es que se me hace muy difícil, es que dependía de otros para cumplir. Jóvenes amados, tomemos la responsabilidad de nuestro crecimiento espiritual. No solo es conocimiento y erudición, es ser responsable de un conocimiento basado en la experiencia de Cristo. ¿Quieres ser responsable? A lo mejor has fallado en los últimos días, meses, años. ¿Sabes cómo te puedes convertir en una persona más responsable? Teniendo una experiencia con Cristo y conociéndolo de primera mano. No de oídas, conociendo a Cristo de primera mano. Dejemos de dar explicaciones y pongámonos a trabajar. Nuestro Señor nos ha puesto para cumplir con las tareas. Obtengamos el hábito de ser responsables. Nuestra iglesia necesita de jóvenes cristianos comprometidos y responsables. Nuestra iglesia necesita jóvenes comprometidos. Nuestra iglesia necesita jóvenes responsables. Hemos sido llamados a convertirnos en discípulos. Cultivemos este hábito. Seamos responsables.